Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como lo prometí, nos sumergimos en el fascinante y a veces turbulento mundo de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la que nos robó el corazón con su sonrisa radiante, su talento innegable y su innegable carisma. En este canal, como saben, nos encanta el chisme, pero siempre con sustancia. Con la investigación adecuada, con el análisis y, por supuesto, con respeto. Hoy desentrañaremos los secretos, las verdades y los rumores que rodean su vida personal, especialmente en el siempre candente terreno del amor. Nos adentraremos en el pasado amoroso de Demet, con sus alegrías, sus decepciones y, por supuesto, sus momentos más mediáticos. Y, por supuesto, no podemos hablar de Demet Özdemir sin mencionar a Can Yaman. Sí, ya lo escucharon. La pareja soñada, la que nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Reviviremos la llama de esa relación que tantos anhelábamos que fuera eterna. Analizaremos qué sucedió, qué falló, y por qué este amor de telenovela no trascendió la pantalla. Pero antes de comenzar este viaje, quiero hacer un breve recordatorio. ¿Ya están suscritos al canal? Si aún no lo hacen, este es el momento perfecto. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también adoran a Demet y a las series turcas. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus peticiones de futuros temas. Comencemos. El ascenso meteórico y el escrutinio público *****. Demet Özdemir ha experimentado un ascenso meteórico en la industria del entretenimiento turca. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más cotizadas del momento, su trayectoria es un testimonio de su dedicación y talento. Pero como suele suceder con las celebridades, el éxito viene acompañado de un alto precio, la exposición constante. Su vida personal, sus relaciones y cada movimiento son analizados y comentados en detalle por los medios de comunicación y por sus legiones de fans. Demet, con su belleza natural, su carisma desbordante y su habilidad para interpretar personajes complejos y entrañables, ha capturado la atención del público de todo el mundo. Sus series han traspasado fronteras, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa, Asia y más allá. Su impacto en la cultura popular es innegable. Pero en el mundo del espectáculo, la vida privada de los famosos es un terreno fértil para la especulación. Las relaciones amorosas, los matrimonios, las rupturas, todo se convierte en noticia de primera plana. Los fans y los medios de comunicación siempre están al acecho buscando detalles, investigando rumores y, a veces, creando historias que no siempre son precisas. Demet, a pesar de su relativa discreción con su vida personal, no ha escapado a este escrutinio constante. Sus relaciones han sido objeto de intensos análisis y, en ocasiones, de polémicas. Y es precisamente en este terreno donde vamos a adentrarnos hoy. ****, el matrimonio de ensueño y el final inesperado, Demet y Oğuzhan Koç ****. Una de las relaciones más comentadas y mediáticas de Demet fue, sin duda, la que mantuvo con Oğuzhan Koç. Oğuzhan es un reconocido cantante, actor y comediante turco conocido por su talento musical, su sentido del humor y su popularidad en el mundo del entretenimiento. La relación entre Demet y Oğuzhan fue, desde el principio, intensa y apasionada. Se conocieron, se enamoraron y, para sorpresa de muchos, anunciaron su compromiso en febrero de 2022. La noticia fue celebrada por sus fans, que veían en esta pareja una combinación perfecta de belleza, talento y éxito. Pero la historia no terminó ahí. En agosto de 2022, después de un noviazgo relativamente corto, la pareja se casó en una ceremonia de ensueño. La boda, celebrada en una espectacular locación a orillas del Bósforo, fue un evento fastuoso, lleno de lujos y detalles. Las fotos y los vídeos de la ceremonia inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Apenas 8 meses después de su romántica boda, y para sorpresa de todos, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio en mayo de 2023. La noticia conmocionó a sus seguidores y generó un torrente de especulaciones y preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué condujo a esta separación tan repentina?
Las razones oficiales, como suele suceder, fueron escuetas y vagas. Se habló de diferencias irreconciliables y de falta de compatibilidad. Pero como siempre, la verdad suele ser más compleja y multifacética. Asterisco asterisco los rumores y las especulaciones. ¿Qué ocurrió detrás del divorcio? Asterisco asterisco. En casos como este, los rumores y las especulaciones se multiplican como la pólvora. Los medios de comunicación, los fans y los expertos en farándula intentan desentrañar los motivos detrás de la separación. Y a pesar de la discreción de los protagonistas, siempre hay detalles que se filtran, información que sale a la luz y que nos permite tener una idea más clara de lo que pudo haber sucedido. Asterisco asterisco la agenda aprestada y la distancia asterisco asterisco. Una de las teorías más recurrentes sobre la ruptura fue la apretada agenda de ambos. Demet, en el mejor momento de su carrera, con proyectos que la mantenían ocupada en diferentes lugares, y Ouzan, con sus propios compromisos musicales y actorales, no tenían mucho tiempo para compartir juntos. La distancia, como se dice, es el olvido. Y en este caso, la distancia física y la falta de tiempo pudieron haber afectado la relación. Demet en los últimos años ha trabajado en múltiples proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto la ha obligado a pasar largas temporadas fuera de casa, lejos de su esposo. Ouzan, por su parte, también tiene una carrera muy activa, con conciertos, grabaciones y proyectos cinematográficos. La falta de tiempo para compartir, para fortalecer la relación y para crear una rutina juntos pudo haber generado tensiones y roces. La comunicación, el compromiso y el tiempo de calidad son elementos esenciales para cualquier relación, y su ausencia puede debilitarla. Asterisco asterisco las diferencias de personalidad y las expectativas asterisco asterisco. Otra de las posibles causas de la ruptura fue la diferencia de personalidad y de expectativas sobre el futuro. Aunque parecían una pareja perfecta, con el tiempo se habrían dado cuenta de que no compartían los mismos valores y que tenían diferentes planes de vida. Las relaciones, como cualquier otra cosa en la vida, requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, mucha comunicación. Si no hay comunicación, la relación se resiente y, tarde o temprano, puede llegar a su fin. Es posible que Demet y Ouzan, a pesar del amor que sentían el uno por el otro, tuvieran visiones diferentes sobre el futuro. Tal vez no coincidían en sus planes de familia, en sus prioridades profesionales o en sus aspiraciones personales. Asterisco asterisco la sombra de la infidelidad asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el rumor más oscuro y polémico, la infidelidad. Aunque no hay pruebas concretas, algunas fuentes cercanas a la pareja sugieren que hubo terceras personas involucradas en la separación. La infidelidad, como todos sabemos, es una de las principales causas de divorcio en el mundo. Es una traición a la confianza, un rompimiento del pacto de exclusividad que implica una relación. Si bien no hay evidencia sólida de que esto sucediera en el caso de Demet y Ouzan, el rumor siempre estará presente. La especulación sobre una posible infidelidad puede estar motivada por diferentes factores. La fama, la exposición mediática y las tentaciones que surgen en el mundo del espectáculo pueden ser un caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Asterisco asterisco en resumen, un matrimonio efímero con múltiples causas asterisco asterisco. En definitiva, el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un capítulo breve y turbulento en la vida de ambos. La apretada agenda, las diferencias de personalidad, las expectativas sobre el futuro y la sombra de la infidelidad, son solo algunas de las posibles causas que condujeron a la separación. La realidad, como suele suceder, es probablemente una combinación de todos estos factores. La falta de tiempo, las diferencias de visión, los desencuentros y, tal vez, la presencia de terceras personas. Asterisco asterisco el amor de ensueño, Demet y Can Yaman asterisco asterisco. Ahora, dejemos de lado el pasado reciente y viajemos a un pasado más romántico, a ese pasado que nos hizo suspirar y soñar, la relación de Demet Özdemir con Can Yaman. Can Yaman. El galán turco por excelencia, con ese físico escultural, esa mirada que derrite hasta el hielo y ese encanto que conquista a cualquiera. La química entre Demet y Can en la serie Erkencikus fue explosiva. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Los fans, al ver esa química tan evidente, comenzaron a fantasear con una posible relación en la vida real. Y sus deseos se hicieron realidad. Asterisco asterisco la serie que los unió,
Erkentzikos y su impacto ***. Erkentzikos fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia, la ambientación, la música, pero sobre todo la química entre Demet y Can, fueron los ingredientes clave del éxito. La serie narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía. La atracción entre ellos es inmediata, y su relación se desarrolla en medio de enredos, secretos y situaciones cómicas. La serie fue un éxito de audiencia desde el principio, y la popularidad de Demet y Can se disparó. Se convirtieron en los ídolos de millones de fans, que seguían cada uno de sus movimientos. *** De la ficción a la realidad, los rumores se confirman ***. La conexión entre Demet y Can en la pantalla era tan intensa que los fans no tardaron en especular sobre una posible relación en la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. Los medios de comunicación comenzaron a investigar y a buscar pistas. Y los rumores se confirmaron cuando fueron fotografiados juntos en varias ocasiones. Paseos románticos, cenas a la luz de las velas, miradas cómplices, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans se emocionaron. Querían que su amor en la ficción se hiciera realidad. Querían verlos juntos, felices y enamorados en la vida real. ***. El fin del cuento de hadas, la ruptura y sus causas ***. Pero como suele suceder en estas historias de amor de cuento de hadas, la realidad es a menudo más compleja y efímera. La relación entre Demet y Can no duró mucho. La presión mediática, los compromisos laborales, las diferencias de personalidad y quizás otras circunstancias influyeron en la ruptura. Y como era de esperar, los rumores sobre las causas de la separación no tardaron en aparecer. ***. Los rumores sobre la ruptura, celos, ambiciones y más ***. Los celos y la posesividad ***. Una de las teorías más extendidas sobre la ruptura fue que Can era demasiado posesivo y celoso. La fama y el éxito a veces pueden nublar la mente y generar inseguridades. Se decía que Can no soportaba la idea de que Demet tuviera contacto con otros hombres y que controlaba cada uno de sus movimientos. La presión de la fama, la exposición mediática y la envidia que pueden generar el éxito ajeno, a menudo, pueden distorsionar la realidad y generar conflictos en una relación. ***. Diferencias de ambiciones y proyectos ***. Otra de las posibles causas de la ruptura fueron las diferencias de ambiciones y de proyectos profesionales. Can en ese momento estaba enfocado en consolidar su carrera internacional, mientras que Demet, al parecer, quería centrarse en Turquía. La necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional es un desafío para cualquier pareja. Si no hay una visión compartida sobre el futuro y sobre las prioridades, la relación puede verse afectada. ***. La sombra de la infidelidad, emoticono besos. Y como siempre, la infidelidad fue un rumor recurrente. Aunque nunca se confirmó nada, algunos medios de comunicación especularon sobre la posibilidad de que Can hubiera tenido alguna aventura amorosa durante su relación con Demet. La infidelidad, lamentablemente, es un tema recurrente en las relaciones de las celebridades. La tentación, la exposición a otras personas y la presión mediática pueden ser factores que influyen en este tipo de situaciones. ***. La realidad, un amor intenso y efímero ***. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la ruptura? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la relación entre ellos fue intensa, apasionada y al final efímera. La química que tenían en la pantalla siempre quedará en la memoria de los fans. Erkentzikos sigue siendo una de las series más queridas por el público turco y por los seguidores de las series turcas en todo el mundo. ***. Demet en el presente, éxito y libertad ***. Volviendo al presente, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más solicitadas del momento. Ha participado en varias series exitosas, ha protagonizado películas y sigue siendo imagen de importantes marcas. Y aunque su vida personal ha tenido altibajos, Demet siempre ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con mucho talento. Actualmente Demet parece estar disfrutando de su soltería y de su carrera profesional. Se muestra feliz y enfocada en sus proyectos.
Y sinceramente nos encanta verla así. Conclusión, un análisis completo y respetuoso ***. En resumen, hemos explorado algunos de los secretos de Demet Özdemir. Hemos hablado de su relación con Ozan Koç, de su divorcio y de los rumores que lo rodearon. También hemos recordado su relación con Can Yaman, la que hizo soñar a muchos, desglosando los rumores sobre la separación y las posibles causas. Hemos intentado analizar con respeto y rigor, sin caer en la especulación gratuita ni en el sensacionalismo. Hemos querido entender, en la medida de lo posible, las complejidades de sus relaciones y los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. La vida de Demet Özdemir está llena de emociones, de éxitos, de desafíos y por supuesto, de amor. Y estoy seguro de que nos seguirá dando mucho de qué hablar en el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje, ***. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué les pareció la información que les compartí? ¿Sabían alguno de estos detalles? ¿Qué opinan sobre las relaciones de Demet? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, compartan sus teorías, cuéntenme qué les gustaría saber sobre Demet y sobre otras celebridades turcas. Estoy ansioso por leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y recuerden, en este canal siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.